Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los 2 episodios de suspense, crónica negra o misterio que subimos cada semana, y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra, pero sobre todo no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. El sacamantecas de Valdeluna. Inspirado en hechos reales. Capítulo 4. En el capítulo anterior... Por su parte, horrorizado, el detective acercó la vista a uno de los recipientes traslúcidos para averiguar qué diantres contenía que había provocado tal reacción en el inspector. Una vez pudo distinguirlo, su cuerpo dio un intenso respingo que por poco le provoca el vómito. Se trataba, ni más ni menos, de una cabeza humana. Tras lo sucedido, el comisario decidió pasar el mal trago invitando al señor Aranda a tomar uno de los deliciosos cruasanes que hacía algún tiempo que se servían en la cafetería del pueblo. Aunque José Luis ya había desayunado, el agradable olor de aquellos bollitos recién hechos le impidió rechazar su oferta. Se lo aseguro, detective. Estos cruasanes no tienen nada que ver con las tostadas de pan rancio que seguramente habrá tomado en el hostal de doña Paquita. Son obra de Germán, el dueño de la nueva tienda de bollitos y pasteles que abrió hace un par de meses. Los hacen con una mantequilla especial, ¿sabe? Creo que la importa de Francia. Bien es cierto que todos aquí intentamos seguir comprando el pan en la panadería de Antonio. Lleva con el negocio muchos años, ya sabe. El inspector enseguida se dio cuenta. Si aquel panadero ya estaba encontrando dificultades por la aparición de su nuevo competidor, resultaba evidente que tras la acusación que estaba a punto de caerle encima, acabaría completamente arruinado. Exactamente lo mismo estaba pensando nuestro protagonista, que no sabía si sentir lástima o enfado por los hechos imputados a aquel hombre. Créame, detective, soy el primero que lo siente. Antonio es un hombre apreciado por todos. Pero si realmente es responsable de lo sucedido, seré el mayor interesado en que cumpla hasta el último segundo de su condena. José Luis permanecía ensimismado y pensativo mientras observaba cómo la mantequilla de aquel delicioso bollito artesano se fundía con el calor del suave café con leche que humeaba frente a él. No parecía demasiado convencido con lo ocurrido. Llevaba en el oficio el tiempo suficiente como para poder jactarse de reconocer a un asesino, y no era el caso. Algo no encajaba en la prematura resolución de aquel misterio. Cualquier detective de segunda hubiera dado por zanjado la investigación, pero el señor Aranda ni siquiera se lo estaba planteando. En un intento desesperado de atar cabos, vino a su mente el primer escenario del crimen, el viejo molino de las afueras del pueblo. Discúlpeme, comisario. Acabo de recordar que tengo que hacer un recado urgente. Sin esperar contestación, se levantó con prisa. Agarró un par de aquellos deliciosos cruasanes para el camino y dejó plantado al inspector con la cuenta del desayuno, todavía por pagar. Subió a su coche, que seguía aparcado frente al hostal de doña Paquita, y emprendió su camino hacia las faldas de la montaña. Aquel viejo molino que se servía de la fuerza del río para mover sus aspas y triturar el trigo, para hacer así la harina, evocaba recuerdos de épocas pasadas que añadían antigüedad a la imagen del pueblo de Valdeluna. El detective aparcó su vehículo a orillas del tranquilo riachuelo y se acercó caminando al molino con las manos en los bolsillos de su chaqueta.
La pesada puerta que daba acceso a la estructura, hecha de hierro y madera, estaba oxidada y con alguna que otra telaraña. A juzgar por el aspecto, su dejadez podría deberse al asesinato de aquella joven el mes anterior. José Luis empujó la puerta, mientras un puñado de ratas asustadizas se escondía en la penumbra. El espacio era del todo siniestro, con algunos sacos de trigo roídos y apoyados en la pared, como si hubiera estado en funcionamiento hasta ser abandonado de manera repentina. Al señor Aranda le asaltaban algunas dudas inquietantes mientras inspeccionaba el lugar. ¿Quién podría haber desperdiciado esa cantidad de trigo voluntariamente? ¿Qué pintaba aquella muchacha asesinada en este lugar? Sus preguntas se detuvieron en seco cuando algo le llamó la atención. En un oscuro rincón del piso inferior de aquel viejo molino, entre restos de trigo y telarañas, la linterna del detective iluminó un trozo de tela cuya pulcritud no encajaba con la escena. Tomándolo con la punta de los dedos y acercándolo con delicadeza a la luz, lo vio con mayor claridad. Se trataba de un pañuelo perfectamente limpio, como el que suelen llevar los hombres trajeados en el bolsillo de la chaqueta. Sin más que ver en aquel lugar, guardó el pañuelo y regresó al pueblo para investigar en mayor profundidad el caso. Desde aquel momento, su interacción con el comisario fue inexistente, pasando las próximas horas revisando los informes policiales acerca de los asesinatos previos a su llegada. Uno de los descubrimientos que hizo fue que Antonio, el panadero, había recibido los sacos de harina del mismo proveedor durante décadas, pero al parecer, éste dejó de cumplir con las entregas desde hacía unas semanas. Investigando, advirtió que el proveedor anterior se servía de aquel viejo molino que acababa de visitar para obtener la materia prima. Al parecer, fue precisamente el día del asesinato de aquella joven cuando se rompió aquella relación. Las piezas comenzaban a encajar, pero seguía habiendo gato encerrado. ¿Por qué mataría aquel panadero a la mujer que supuestamente estaría asegurando su producción de pan? ¿Qué conexión había entre los brutales asesinatos, el molino de trigo y aquel horrible hallazgo en la panadería? Con más preguntas que respuestas, el detective acudió a la comisaría para tomar prestada a Laika. Si bien el caso parecía estar ya prácticamente cerrado con Antonio en prisión, a la espera de juicio, no le pusieron demasiados obstáculos cuando quiso llevarse a aquel pastor alemán. Así, José Luis salió a la calle y le dio a oler el pañuelo que había encontrado en el viejo molino. En ese momento, la perra se agitó y, tras dar un par de vueltas sobre sí y mover el rabo con energía, se lanzó en busca de un rastro imaginario. La fuerza con la que tiraba de la correa obligaba al detective a extender las zancadas casi a ritmo de carrera. Al poco rato el perro se detuvo. Parecían haber llegado al origen del rastro de olor de aquel pañuelo. Cuando el señor Aranda alzó los ojos, no se lo podía creer. Se trataba de la nueva cafetería en la que había desayunado con el comisario. El crimen de Valdeluna no se resolvió hasta varias semanas después. Según parece, Germán Casares, el propietario del nuevo negocio de cruasanes y pasteles, era el autor de los asesinatos. El motivo de llevar a cabo tales atrocidades era doble. Por un lado, encontraba tremendamente conveniente desmantelar a su única competencia en el pueblo, el panadero Antonio. Por ello, urdió con crueldad un plan para acabar con el único proveedor de confianza al que éste tenía acceso, asesinando a la joven mujer que regentaba el molino del pueblo. Un par de semanas después, envió a un par de matones para incursionar en la panadería del pueblo por la noche. Su objetivo,
era el de colocar pruebas incriminatorias que resultaran suficientes para delatar al inocente panadero. Sin embargo, lo más escalofriante de la historia es la razón por la que mandaba cometer los asesinatos en primera instancia. Valiéndose de criminales relativamente anónimos, ofrecía elevadas recompensas a los que le hicieran llegar un tarro de grasa humana, lo que explicaba la brutalidad y la poca destreza que presentaban las heridas de los cadáveres. El uso que Germán daba a la grasa que obtenía a través de su pequeña red criminal era ni más ni menos que el de utilizarse en una mezcla. Aquel era el ingrediente secreto de la misteriosa y deliciosa mantequilla con la que fabricaba los cruasanes que tanto éxito estaban teniendo en el pueblo de Valdeluna. Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.